Un hombre sin pasado, una mujer con demasiado. Samuel, un trabajador sin rumbo, se casa con Evelyn Elden, la poderosa dueña de la mayor vitivinícola de Estados Unidos. Un año después, ella desaparece sin dejar rastro, y él hereda un imperio. Acusado de oportunismo, perseguido por la prensa y señalado por todos, Samuel se sumerge en una red de secretos, traiciones y verdades enterradas. Pero lo que descubrirá no solo cambiará su vida, revelará que su vínculo con Evelyn va más allá del amor, más allá de la muerte. Una historia donde la sangre y el vino comparten el mismo silencio. En el corazón de Napa Valley, California, donde las colinas ondulan como olas detenidas en el tiempo y las viñas se extienden como venas verdes entre la tierra dorada, se erige un imperio silencioso, Elden Estate, una de las casas de vinos más prestigiosas de Estados Unidos. Detrás de esa leyenda estaba Evelyn Elden, una mujer de 80 años que no se detenía ni ante el tiempo ni ante la muerte. Evelyn no era una anciana común. A los 24 años tomó las riendas de las tierras de su padre, después de su trágica muerte, en un incendio que arrasó una de las bodegas principales. Nadie supo con certeza qué lo provocó, pero ella jamás habló del tema. En 5 décadas, Evelyn convirtió lo que era una bodega familiar en una potencia internacional. Su empresa no solo producía vinos galardonados en todo el mundo, sino que controlaba cientos de hectáreas, exportaciones a 4 continentes y participaciones en múltiples negocios del sector. Sus vinos eran servidos en banquetes presidenciales, en bodas reales y en cenas donde los acuerdos multimillonarios se sellaban con una copa de Cabernet. Fría, calculadora, visionaria. En su mansión el silencio era ley, y cada empleado la miraba como si fuera una mezcla entre diosa y castigo. Su rostro estaba cincelado por los años, pero sus ojos, profundamente azules, conservaban una agudeza que intimidaba a ejecutivos de Wall Street. Nunca tuvo hijos. Sus 2 maridos murieron en circunstancias trágicas, uno en un accidente de caza en Montana, otro ahogado en la piscina tras una fiesta de aniversario. Desde entonces, su vida fue una sucesión de cosechas, negociaciones, noches solitarias frente al fuego, y un vacío que ni el vino más exquisito podía llenar. Entonces apareció él. Samuel Vega tenía 34 años y el alma llena de cicatrices invisibles. Nacido en un barrio marginal de Arizona, había sobrevivido a una infancia marcada por la violencia y el abandono. Su madre murió joven, su padre desapareció cuando él tenía 10. Pasó por hogares de acogida, trabajos mal pagados y errores que casi lo hunden. Nunca terminó la escuela, pero tenía una inteligencia natural para observar, entender y adaptarse. Trabajó como obrero, ayudante de cocina, mozo de almacén, pero nada lo retuvo por mucho tiempo. Se movía de ciudad en ciudad como un fantasma, siempre en busca de algo que no podía nombrar. Llegó a Napa buscando estabilidad, o al menos un respiro. Consiguió trabajo en una ferretería local, dormía en una habitación pequeña en la parte trasera del negocio, y cada mañana caminaba sin rumbo entre las colinas de viñedos, fascinado por ese mundo que parecía ajeno a su existencia. Su presencia no pasaba desapercibida. Tenía el porte de alguien que ha trabajado duro, una mirada tranquila y oscura que inspiraba respeto, pero sobre todo transmitía una extraña mezcla de humildad y misterio. La primera vez que Evelyn lo vio fue durante el Harvest Gala, el evento más importante del año en Elden Estate. La finca estaba decorada con luces colgantes, mesas con manteles blancos y centros de flores silvestres. Los mejores vinos se ofrecían en copas de cristal fino
y los invitados hablaban en voz baja, como si la tierra misma escuchara. Una falla en uno de los generadores principales amenazó con arruinar la velada. Un técnico habitual llamó a Samuel para que lo asistiera de urgencia. Vestido con jeans limpios, camisa oscura y herramientas en la mano, apareció entre los invitados como una figura fuera de lugar, y sin embargo nadie pudo ignorarlo. Evelyn lo observó desde la terraza de piedra mientras él arreglaba el problema con eficiencia, sin alardes. Cuando terminó, ella lo mandó llamar. Frente a frente no se intimidó. Le habló con respeto pero sin miedo. Lo que comenzó como una conversación casual se prolongó durante horas. Hablaron de música, de la tierra, de la vida. Evelyn, que llevaba años rodeada de aduladores y cobardes, sintió una curiosa fascinación por ese hombre sin pretensiones que no buscaba impresionarla. Los encuentros se hicieron frecuentes. Primero bajo excusas laborales, luego vinieron los almuerzos en el jardín, los paseos entre las viñas, las charlas al atardecer. Evelyn reía como no lo hacía desde hacía décadas. Samuel parecía cómodo, aunque siempre reservado. Nunca preguntó por su fortuna, nunca pidió nada. Solo la escuchaba. Y ella, acostumbrada a mandar y desconfiar, comenzó a confiar. 3 meses después, contra todo pronóstico, hicieron público su compromiso. La noticia sacudió a Napa y a toda la industria del vino. Una mujer de 80 años, símbolo de poder y tradición, se casaría con un hombre que no tenía ni apellido conocido. Las lenguas se afilaron como cuchillos. Lo llamaron cazafortunas, impostor, manipulador. Pero Evelyn no se dejó afectar. Organizó una ceremonia privada entre los viñedos. La prensa no fue invitada. Los invitados, cuidadosamente elegidos, firmaron acuerdos de confidencialidad. Ella vestía un traje color marfil, con detalles en encaje antiguo. Él, un sencillo pero elegante conjunto negro. Se prometieron respeto, compañía y silencio frente a la hipocresía del mundo. El primer año fue tranquilo. Evelyn le enseñó a Samuel a catar vinos, a leer la tierra, a distinguir los susurros del viento cuando algo no iba bien en las raíces. Él nunca se entrometió en las decisiones de negocio. No exigió entrar en la junta, ni aparecer en los informes. Se mantuvo en un segundo plano, acompañándola, cuidándola, escuchándola. Evelyn rejuvenecía, caminaba más ágil, sonreía más seguido. Volvió a tocar el piano. Comenzó a redactar un Nuevo Testamento. Y entonces, como si el destino estuviera esperando el momento justo, ocurrió. Una mañana de verano, la mansión amaneció extrañamente silenciosa. El personal encontró la mesa del desayuno servida, el café aún tibio, las puertas abiertas y el perfume de Evelyn flotando en el aire como una despedida invisible. Pero de ella, ni rastro. Su ropa seguía en su vestidor, su teléfono en el estudio, su agenda abierta sobre con una única frase subrayada en rojo. Nada es tan eterno como parece. Samuel fue hallado solo en el salón principal, sentado frente a la chimenea apagada, con una copa de Merlot del 1984. El favorito de Evelyn, en la mano. Su expresión era impenetrable. Dijo que había despertado y ella ya no estaba, que no escuchó nada, que quizás salió a caminar entre los viñedos, pero no había huellas, ni notas, ni testigos. Y por primera vez en décadas, la tierra de Eldon Estate pareció contener el aliento. Las autoridades iniciaron una búsqueda. Helicópteros, perros, agentes. Las noticias se encendieron con teorías: fuga voluntaria, secuestro, suicidio, asesinato.
Algunos medios revivieron las sospechas sobre la muerte de sus antiguos maridos, otros apuntaron hacia Samuel con una virulencia implacable, pero él nunca cayó en contradicciones. Mantuvo la misma versión, con una calma que desconcertaba. Ni una lágrima, ni un arranque de rabia, solo silencio, silencio y algo más, algo que no todos veían pero que algunos comenzaron a intuir. Y justo cuando la búsqueda parecía enfriarse, un testamento fechado 2 semanas antes de la desaparición apareció en manos de un notario. Evelyn dejaba todo, cada hectárea, cada barrica, cada dólar de su fortuna, a su esposo, Samuel Vega. Durante las primeras 48 horas, Samuel fue una figura trágica. El joven esposo, perdido entre el desconcierto y la preocupación, caminando entre periodistas con el rostro impenetrable, repitiendo la misma versión una y otra vez, como un hombre que se aferra a la única verdad que le queda. Pero a medida que los días pasaban y el cuerpo de Evelyn no aparecía, ni viva ni muerta, la narrativa cambió. Los medios nacionales no tardaron en montar un espectáculo. CNN lo tituló como El viudo del vino. Fox insinuó que el testamento había sido manipulado. En redes sociales, teorías conspirativas se viralizaron como hongos en humedad. Algunos decían que Evelyn había fingido su muerte para escapar del mundo. Otros, que Samuel era parte de una red de estafadores internacionales. La historia no tardó en dividir al país entero. Mientras tanto, en el corazón de Eldon Estate, el aire se volvió denso y pesado. El silencio entre los corredores ya no era reverencia, sino sospecha. Los ejecutivos de la empresa, muchos de ellos empleados por Evelyn durante décadas, no sabían cómo actuar. El testamento era legal. Samuel era ahora el propietario mayoritario. Pero nadie quería verlo como líder. A sus ojos, era un intruso, un impostor que se había colado en el trono de una reina ausente. No tiene experiencia. No conoce la industria, dijo Eleanor Grant, directora financiera y exconfidente de Evelyn durante una reunión extraordinaria de la Junta. Tampoco tenía experiencia cuando llegó aquí, respondió un joven enólogo que había simpatizado con Samuel, y sin embargo la señora le dio todo su tiempo y confianza. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar su voluntad? Las divisiones internas comenzaron a crecer. Algunos trabajadores apoyaban a Samuel, reconociendo en él a alguien que los trataba con respeto, sin jerarquías abusivas. Otros lo veían como una amenaza, un error, una sombra sin raíces. La tensión comenzó a filtrarse en los pasillos, en las cosechas, en los susurros de los empleados. Pero Samuel no se apresuró a actuar. Mantuvo a todos en sus cargos. No tomó decisiones radicales. No buscó imponer su poder. Se limitó a pasear entre las viñas, a observar los procesos, a estudiar los libros, a leer los diarios personales de Evelyn que encontró en una habitación cerrada, con llave, en el ala este de la mansión. Y fue ahí donde las sombras comenzaron a hablar. Entre páginas de cuero agrietado, escritos con una caligrafía firme y sin adornos, Evelyn hablaba de presiones, de propuestas de compra hostiles, de intentos de sabotaje, de un enemigo invisible que se acercaba. No nombraba a nadie, solo dejaba señales. Si algo me ocurre no fue accidente, decía en una anotación fechada 3 meses antes de su boda. Samuel, con la propiedad entera del imperio y ese diario como única brújula, empezó a sospechar que lo que sucedía no era simplemente el resultado de una pasión juzgada por el mundo. Había algo más, algo enterrado bajo años de poder, traiciones, pactos y silencios. La investigación oficial, mientras tanto, avanzaba con lentitud. El sheriff del condado, Rick Dalton, un hombre de manos ásperas y ojos hundidos, fue directo en su segunda visita,
a la mansión. «Hay algo que no me cuadra, muchacho», dijo mientras recorría el salón principal. «Si yo desapareciera, mi esposa movería cielo y tierra para encontrarme. Pero tú estás demasiado sereno. ¿Qué sabes que no estás diciendo?» Samuel lo miró largo rato, sin parpadear. «Lo único que sé es que a Evelyn la querían ver desaparecer desde mucho antes de que yo llegara». Dalton no dijo nada más. Pero antes de marcharse, dejó micrófonos escondidos en el estudio principal. Quería atraparlo en una contradicción, en un error, en una confesión. 2 días después, uno de los dispositivos captó una frase inquietante. Samuel murmuraba a solas en la biblioteca. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» Pausa. «Podríamos haberlo detenido, Evelyn. Juntos. Más silencio. Ahora todos creen que fui yo. Y quizás eso es exactamente lo que él quería». La grabación, filtrada anónimamente a un canal local, estalló como un barril de pólvora en pleno verano. Las acusaciones se intensificaron. Las redes sociales exigían su arresto. La empresa comenzó a perder inversores. Las bodegas socias europeas pidieron reuniones de urgencia. La Junta solicitó una auditoría. Las viñas, mientras tanto, seguían floreciendo como si no importara. Fue entonces cuando apareció una carta. No tenía remitente, ni sello, solo un sobre blanco, deslizado por debajo de la puerta principal de la mansión, con una hoja adentro. Letras a máquina, frases secas. «Lo que le pasó a Evelyn es lo mismo que le puede pasar a ti, si no te callas». Samuel la leyó sin cambiar el gesto. Luego caminó hacia la chimenea, arrojó el papel al fuego y se quedó observando las llamas consumir las palabras. Pero algo en él cambió esa noche, como si un mecanismo dormido hubiera despertado. Dejó de ser el hombre silencioso flotando entre sospechas. Comenzó a actuar, a moverse con una determinación contenida. Empezó a hacer preguntas, a revisar cámaras antiguas, a convocar a antiguos socios, a buscar contratos olvidados, a desenterrar archivos que llevaban años sin tocarse. Una noche, en el archivo digital de la empresa, encontró algo enterrado entre decenas de carpetas, una transferencia de $500,000 a una cuenta en Islas Caimán, fechada 2 semanas antes de su boda, supuestamente firmada por Evelyn. Pero la firma digital no coincidía. Ni siquiera la fuente del documento era la misma que usaban normalmente. Samuel comprendió entonces que Evelyn había estado más cerca del peligro de lo que pensaban, que alguien dentro de la empresa había movido fichas para sacarla del juego. Y ahora iban por él. Las tierras de Eldon Estate, que habían vivido guerras de mercado, sequías, incendios y cambios de generación, ahora eran escenario de una tormenta invisible. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. Las raíces de las viñas estaban inquietas. Algo se gestaba bajo tierra y Samuel lo sabía. El hallazgo de la transferencia secreta fue el inicio, pero no el fondo. Samuel pasó semanas explorando los registros digitales y físicos. Hacía llamadas en la madrugada, revisaba correos antiguos, buscaba nombres que se repetían demasiado en los márgenes de los contratos. Y entonces encontró a uno: Maxwell Price. Un nombre que aparecía una y otra vez como asesor externo. Un hombre vinculado al mundo financiero, a fusiones empresariales, a compras silenciosas. Según los correos de Evelyn, Maxwell había insistido durante meses en que vendiera parte de Eldon Estate a un fondo internacional de inversiones. Evelyn lo rechazó, pero el acoso fue constante. Reuniones forzadas, presión en la Junta, rumores sobre problemas financieros que nunca existieron. Samuel pidió una reunión con él. Se encontraron en un restaurante lujoso del centro de San Francisco.
Maxwell llegó con su habitual traje de lino gris claro, sonrisa blanqueada, mirada afilada como hoja de bisturí. Cuando vio a Samuel, extendió la mano como si nada hubiera pasado. Encantado de verte en persona. Lamento profundamente lo de Evelyn. Era una mujer admirable. Samuel no respondió el gesto, solo se sentó y lo observó. Tú sabías que ella no quería vender. Sabías que Eldon Estate no tenía precio para ella. Maxwell sonrió con frialdad. Los tiempos cambian. Las emociones se enfrían. A veces lo que se necesita es una transición. Natural, necesaria. No hay nada natural en una desaparición. Maxwell sostuvo la mirada. La sonrisa ya no estaba. ¿Estás acusándome de algo, Samuel? Estoy buscándola. Y tú eres una de las pocas personas que tenía motivos para quererla fuera del camino. Maxwell se inclinó hacia él bajando la voz. Ten cuidado con lo que desentierras. Hay raíces que, si las cortas, traen abajo todo el viñedo. Samuel no contestó. Se levantó y se fue, dejando el café servido y un silencio cargado de advertencias. Esa misma noche alguien entró a la finca. Las cámaras de seguridad fallaron durante exactamente 23 minutos. El sistema se reinició misteriosamente. Al día siguiente, el invernadero estaba destrozado. Barriles de vino tirados, plantas arrancadas, un cuchillo clavado en el tronco de un roble, junto a una palabra escrita con pintura negra. Basta. Samuel no llamó a la policía. Llamó a un hacker. Se trataba de Lana Pierce, una experta en seguridad digital que trabajó años atrás con Evelyn cuando sufrió intentos de espionaje industrial. Lana accedió con reticencia, más por respeto a Evelyn que por confianza en Samuel. Pero lo que descubrió cambió el juego. Había una red, un grupo de 5 ejecutivos distribuidos en distintas áreas de Eldon Estate. Todos con conexiones a firmas extranjeras. Llevaban años preparando una venta encubierta. Evelyn lo sospechaba, pero no tenía pruebas claras. Antes de desaparecer había empezado a estrechar el cerco. Y entonces se esfumó. Samuel y Lana trazaron un mapa. Nombres, fechas, movimientos de dinero, llamadas. Era una telaraña, una conspiración interna cuidadosamente montada, pero todo colapsaría si encontraban la pieza clave. Un video. Evelyn había instalado cámaras privadas en su despacho, un sistema que nadie conocía salvo su círculo más íntimo. Las grabaciones no estaban en la red principal. Lana intuyó que podían estar en un servidor externo. Algo físico, antiguo, escondido. Samuel comenzó a buscar en la mansión, días enteros revisando paredes, pisos, techos, hasta que en la biblioteca, tras mover una estantería, descubrió un pequeño compartimiento empotrado. Dentro, una caja metálica sellada, y dentro de ella, una unidad de almacenamiento antigua, muy antigua. Lana trabajó durante horas para extraer el contenido. El archivo estaba encriptado. Evelyn había usado un sistema rudimentario, pero efectivo. Un código basado en las cosechas más importantes de su vida. Samuel, que había leído todos sus diarios, supo la respuesta. 1978, 1984, 1999, 2013. Cuando el archivo se abrió, ambos contuvieron la respiración. En el video, fechado 2 semanas antes de su desaparición, Evelyn está en su despacho. La cámara enfoca su rostro con nitidez. Ella habla, como si supiera que algún día alguien vería esa grabación. Si están viendo esto, probablemente ya no estoy. Lo sabía. Lo sentía en el aire, en las paredes, en el vino. Me han rodeado. No sé quién dará el paso final. Pero sé que intentarán tomar todo. Samuel, si llegas a esto, confía solo en tu instinto, nadie más.
Ya no queda tiempo para justicia, solo para verdad. El video terminaba con su mirada directa a la cámara. Ni miedo, ni tristeza, solo determinación. Samuel no durmió esa noche, ni la siguiente. Era el momento de actuar. Organizó una junta general con todos los accionistas, empleados clave y medios invitados. Convocó a cada miembro de la empresa bajo la promesa de una revelación urgente. Los conspiradores no podían negarse sin levantar sospechas. El día de la reunión, en el salón de actos principal de Eldon Estate, con los ventanales abiertos a los viñedos y el rumor de una tormenta acercándose, Samuel se colocó frente al micrófono. Vestía negro, sin papeles, solo el disco duro en una mano. Aquí, dijo mirando a todos, está la voz de Evelyn. Aquí está lo que no querían que escucharan. Y sin más, proyectó el video. El silencio fue absoluto. Ni una tos, ni un suspiro. Solo el sonido de Evelyn, de su advertencia, de su despedida. Al terminar, la imagen se congeló en su rostro. Los ojos fijos, eternos. Uno de los miembros de la junta se levantó de golpe y salió de la sala. Otro hizo una llamada desesperada. La prensa tomó nota. Los inversionistas se inquietaron. La tormenta estalló. Por fin. Esa noche Samuel recibió una llamada desde un número desconocido. Una voz profunda, sin emoción. Jugaste bien. Pero el juego no ha terminado. Samuel colgó sin responder. Y luego, por primera vez desde su desaparición, recibió una pista, una fotografía, antiguo papel fotográfico, entregada por debajo de la puerta. En ella, Evelyn, en un lugar desconocido, rodeada de tierra seca, viñas muertas, aún viva. La guerra no había terminado, apenas comenzaba. La foto era real, no una imagen alterada, no una provocación. Evelyn seguía viva, sus ojos seguían tan intensos como siempre, pero su expresión era distinta. No había miedo, sino una especie de resignación fría. Estaba en algún lugar remoto, quizás del mismo país, quizás no. La imagen era borrosa en los bordes, como si hubiese sido tomada desde una distancia prudente. En la parte posterior del papel, una sola palabra escrita con tinta negra: Ironside. Samuel pasó horas repasando la palabra Ironside. ¿Un lugar? ¿Una persona? ¿Una advertencia? Lana no encontró ninguna referencia directa en las bases de datos de propiedad o registros federales, pero cuando buscó en archivos más antiguos encontró algo. Ironside no era una ciudad, era un rancho olvidado en el desierto de Nevada, confiscado por el gobierno a una familia por evasión de impuestos en los años 90. Desde entonces, ningún rastro oficial. Tierra muerta, aparentemente. Samuel y Lana decidieron ir allí. Salieron de madrugada en una camioneta sin identificación. No avisaron a nadie. Solo dejaron instrucciones selladas en caso de que algo les ocurriera. Durante el trayecto, Samuel recordó las últimas semanas con Evelyn, su mirada cuando se perdía entre las viñas, sus palabras envueltas en ironías que ahora parecían advertencias. Tal vez, pensó, ella sabía que todo desembocaría en esto. Ironside era efectivamente una tierra seca, con arbustos que parecían fantasmas y polvo que se colaba en los huesos. Al llegar, encontraron una verja oxidada, sin letreros, sin cadenas. Tras cruzarla, un silencio absoluto. Al fondo, una construcción rectangular, parecida a un granero reformado. Lana usó un dron para sobrevolar la zona. No había señales de vida. Pero el granero tenía cámaras ocultas, detectores de movimiento, tecnología demasiado cara para un terreno olvidado. Samuel bajó del coche, caminó hacia la estructura. A medida que se acercaba, sintió algo extraño. Una presión, como si el aire se volviera más pesado.
El viento, que momentos antes soplaba sin tregua, se detuvo por completo. Llegó hasta la puerta y tocó con los nudillos. Una vez, dos, nada. Entonces una voz desde un altavoz oculto le dijo que se retirara, que allí no tenía poder. Samuel alzó la mirada hacia las cámaras. Dijo que estaba buscando a Evelyn Elden. Después de unos segundos la puerta se abrió apenas. 1 centímetro, luego otro. Dentro, oscuridad. Entró. Lana se quedó fuera, monitoreando desde la furgoneta. El dron mostraba imágenes inestables, como si la señal se viera interferida por algo desde adentro. No tardó mucho en perder todo contacto. Dentro del granero, Samuel se encontró con una sala metálica, sin ventanas, con focos blancos en el techo, una mesa, una silla, y frente a él un hombre mayor, calvo, con una cicatriz en la mejilla derecha. Era Maxwell Price. No tenía el traje elegante, ni la sonrisa plástica. Solo su rostro en carne viva y una voz cargada de veneno. Le dijo que debería haberse ido, que había jugado una buena partida, pero que ya había cruzado la línea. Samuel preguntó por Evelyn. Maxwell lo miró con desprecio. No respondió, solo sacó una carpeta delgada y la arrojó sobre la mesa. Samuel la abrió. Fotos, documentos planos, pruebas de una red que operaba dentro y fuera de la empresa, con vínculos a bancos suizos, políticos del sur de California y un holding en Dubái. Samuel comprendió que todo esto era por dinero, por control. Maxwell explicó que Evelyn había construido un imperio basado en la obstinación y que era hora de adaptarse a los nuevos tiempos. El problema era que Evelyn se había negado y Samuel, sin saberlo, se había interpuesto en un plan que llevaba años gestándose. En ese momento, desde el exterior, se escuchó un ruido seco. Lana. Explosión de señal, corte de energía. El granero se apagó. Samuel reaccionó, tomó la carpeta, empujó la mesa y corrió hacia la salida. La puerta se abrió sola. Lana lo esperaba en el vehículo, con la cara pálida. Le gritó que se fueran. Estaban siendo rastreados. Huyeron por el desierto sin rumbo fijo durante casi 1 hora. Lana lanzó el dron por última vez y captó algo en las afueras del rancho. Una silueta, delgada, cabello blanco, amarrada a una silla bajo una lona, rodeada de sensores. Samuel reconoció la postura. El perfil era Evelyn. No podían volver, no aún. De regreso en Napa, Samuel supo que no podía ganar solo, ni con documentos, ni con grabaciones. Necesitaba a alguien dentro. Alguien con acceso a los pasillos que aún lo odiaban. Y ahí entra Clara. Clara Blevins era la directora de Relaciones Públicas de Elden Estate. Había trabajado con Evelyn durante 12 años, firme, silenciosa, observadora. Clara nunca le sonrió a Samuel, nunca le dirigió más que un saludo frío, pero también fue una de las pocas que no se alineó con los conspiradores. Samuel fue a buscarla. Le dijo que no esperaba que confiara en él, pero que si alguna vez sintió respeto por Evelyn, entonces la necesitaba. Clara lo miró largo rato. Luego cerró la puerta de su oficina. Le preguntó qué sabía él que ella no. Samuel puso sobre su escritorio la carpeta robada. Clara revisó cada hoja. No dijo nada, solo sacó una llave pequeña de su cajón. La depositó con suavidad sobre la mesa. Ella me dio esto hace 1 año, dijo Clara. Me dijo que no la abriera hasta que el vino supiera a sangre. Samuel levantó la mirada, le preguntó qué había en la caja. Una lista, nombres, incluido el mío, pero al lado decía leal hasta el final. Samuel sintió un leve temblor en el pecho. ¿Estás conmigo?, preguntó. Estoy con ella, respondió Clara. La alianza estaba hecha. Samuel, Clara y Lana planearon la siguiente jugada. No solo iban a rescatar a Evelyn, iban a exponer a todos. El video no bastaba.
Las pruebas legales tampoco. Necesitaban algo más grande. Necesitaban que la tierra hablara, que la sangre saliera del vino. Y Evelyn debía volver a casa. La noche antes de ejecutar el plan de rescate, Samuel no pudo dormir. La mansión estaba en silencio, pero en su interior se movía un ruido espeso, un eco de memorias que no eran suyas. Caminó por los pasillos oscuros, tocando las paredes como si pudieran responderle. Terminó en el estudio de Evelyn, frente al viejo escritorio que ella usaba solo en otoño, cuando el aire traía ese aroma particular a madera y mosto fresco. Allí encontró una carpeta olvidada. Estaba escondida detrás de una hilera de libros que apenas se habían movido en años. No llevaba nombre ni marca. Dentro, una colección de cartas, no enviadas, escritas a mano por Evelyn, algunas dirigidas a nombres desconocidos, otras con una sola letra. S. Eran para él. En una de ellas, Evelyn hablaba de su juventud, de su primer amor, asesinado en un ajuste de cuentas cuando ella tenía 19 años, de la decisión que tomó después, no volver a depender emocionalmente de nadie, de cómo convirtió esa herida en acero, de cómo su segundo marido, Harold, la traicionó vendiendo información al extranjero y de cómo ella lo dejó morir en su piscina sabiendo que no saldría. Evelyn le había escrito a Samuel porque por primera vez en décadas algo la había roto por dentro. Él no era parte del plan, ni de su estrategia. Era su error más humano. «No sé qué verás en mí», escribió, «pero si algún día lo descubres todo, quiero que sepas que yo también tenía miedo. Y que cuando te elegí fue por amor, no por necesidad, no por lástima. Por amor, Samuel. Ese vino amargo que prometí no volver a beber». Samuel cerró los ojos y apretó la carta contra su pecho. Había vivido tantas vidas sin sentido, saltando de ciudad en ciudad, de trabajo en trabajo, creyendo que el mundo le debía algo. Y justo cuando empezó a creer que por fin era parte de algo real, descubría que ese mundo que Evelyn construyó estaba hecho también de sangre, pactos y silencios rotos. A la mañana siguiente, Clara apareció con noticias. El servidor oculto que Evelyn usaba tenía una partición bloqueada. Lana logró entrar. Lo que encontraron no solo era inesperado, era devastador. Evelyn había descubierto la red de conspiradores hacía más de un año y lo que hizo fue crear una lista de traidores y de cómplices. Entre ellos, un nombre resaltado con rojo: Samuel Vega. Él mismo. No entendía. Al principio pensó en un error. ¿Cómo podía estar él en esa lista antes incluso de que la conociera? Pero a medida que leía los informes, las fechas, los cruces de datos, algo comenzó a emerger como una marea negra. Años atrás, cuando Samuel vivía en Los Ángeles, fue contactado por una organización dedicada a infiltrar activos humanos dentro de empresas familiares sin herederos. Él no recordaba nada con claridad. Había bebido demasiado. Había estado en la calle. Había firmado papeles a cambio de protección legal. Lana, con acceso a registros sellados, confirmó lo imposible. Samuel había sido seleccionado como elemento de proximidad emocional para Eldon Estate. Su historial había sido manipulado. Su llegada a Napa no fue azar, pero Samuel no lo sabía. Lo usaron, como a tantos otros. Evelyn lo descubrió meses después de conocerlo, pero en lugar de rechazarlo, en lugar de denunciarlo, decidió observarlo, conocerlo. Y en algún punto del camino lo eligió, sabiendo todo, aceptándolo todo. Esa era su contradicción más dolorosa y su mayor acto de amor. Samuel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Nada de lo que había vivido era completamente real, pero su amor por ella sí lo era. La forma en que ella lo miraba al atardecer,
las caminatas en silencio por el viñedo, la copa de merlot compartida bajo la higuera seca. Todo eso era real. Tenía dos opciones: hundirse en la culpa o transformarse en la última promesa que ella le hizo confiar. Eligió lo segundo. Esa misma noche activaron el plan. Clara convocó a la prensa para un anuncio falso de reapertura. Lana infiltró las cámaras de vigilancia de Ironside. Samuel preparó un equipo reducido, sin armas, solo con cámaras, luces y pruebas. No iban a entrar a disparar, iban a exponer. El rescate se ejecutó al amanecer, en silencio. Las puertas del rancho estaban abiertas. Maxwell no estaba. Solo había dos hombres armados, sorprendidos por la presencia del dron que les apuntó desde el cielo. Samuel entró sin vacilar. Evelyn estaba ahí, demacrada, deshidratada, pero viva. Lo miró sin decir una palabra. Sus ojos dijeron todo. Él se arrodilló frente a ella. Le tocó las manos. Ella las apretó. Apenas. «No tienes que perdonarme», dijo él en voz baja. «Solo llévame a casa», susurró ella. Lo que siguió fue un terremoto mediático. La imagen de Evelyn Elden, viva, caminando con ayuda de Samuel por la entrada de la finca, rodeada de cámaras, fue portada en todo el país. El escándalo sacudió al mundo empresarial. Arrestos, investigaciones, renuncias. Maxwell desapareció. Se esfumó como humo de un barril destapado. Nadie lo volvió a ver. Pero el descubrimiento que lo cambió todo no fue legal, ni financiero. Fue emocional. Evelyn, ya en su cama rodeada de médicos, tomó de nuevo la mano de Samuel. Le dijo que no importaba cómo había comenzado su historia, solo cómo elegía terminarla. Le dijo que nunca creyó que alguien pudiera traicionarla con honestidad y que eso al final era la prueba más perfecta de lo imperfecto. Te vi venir, Samuel. Te vi llegar con tus mentiras y tus vacíos, pero también vi lo que el mundo no había visto en ti, tu alma, tus grietas, tu deseo de redención, y por eso te amé. Samuel no respondió. Solo se quedó a su lado, mirando por la ventana. El sol se ponía sobre los viñedos, la tierra respiraba, y él también, por primera vez sin culpa, sin pasado, solo presente y una promesa silenciosa de futuro. Los días posteriores al regreso de Evelyn fueron una mezcla de celebración y silencio. Los medios acamparon frente a Elden Estate, periodistas de todo el mundo pedían entrevistas, y hasta los enemigos más antiguos se vieron obligados a guardar silencio. Pero dentro de la finca, la atmósfera era distinta. Clara se ocupó de blindar todo el perímetro, Lana instaló un sistema de vigilancia privado, y Samuel apenas hablaba. Dormía poco, comía menos, caminaba por las viñas al amanecer, cruzando los campos como si buscara algo bajo la tierra. Evelyn no preguntaba, observaba. Sabía que lo que Samuel había vivido, lo que había descubierto, no se curaba con palabras. Fue Clara quien lo enfrentó primero. «Estás haciendo todo lo que ella no querría que hicieras», le dijo en la sala de fermentación con la voz firme. «Ella eligió seguir viva. Y tú eliges morir por dentro. ¿Sabes por qué?» Samuel no respondió, solo bajó la mirada. Clara dejó una carpeta sobre la mesa. Contenía las declaraciones juradas, las pruebas, los contratos falsificados. Todo el caso armado contra Maxwell y sus socios. Podía entregarlo a las autoridades y acabar con todo, pero al final también tendría que testificar, tendría que contar su origen, su reclutamiento, su mentira. Tú decides si quieres desaparecer con ellos o redimirte ante todos. Samuel tomó la carpeta, la guardó y se marchó. Esa noche subió solo a la torre norte de la mansión. Desde allí se veía todo el valle, las luces de la bodega encendidas, las barricas alineadas como soldados esperando orden,
las cepas dormidas, respirando el ciclo que nunca se interrumpe. Allí, con el viento golpeándole el rostro, Samuel cerró los ojos y pensó en su madre, en la mujer que lavaba ropa ajena para alimentarlo, en la que murió sin saber si su hijo tendría una segunda oportunidad. Pensó en cada persona que había confiado en él sin conocerlo y en las que él mismo había traicionado con su silencio. Pensó en lo fácil que era ser víctima y en lo difícil que era no convertirse en victimario. Volvió al cuarto de Evelyn cerca de la medianoche. Ella estaba despierta, siempre lo estaba. Parecía que el sueño le resultaba una pérdida de tiempo desde que había vuelto. La luz cálida iluminaba sus manos. Tenía un libro sobre el regazo, pero no lo leía. «No tienes que decir nada», le dijo con suavidad. Samuel se sentó frente a ella. No le pidió perdón. No habló del pasado. Solo dijo: «Quiero renunciar a todo». Evelyn alzó las cejas. Su voz fue un susurro, apenas audible. «¿A qué parte?» «A la herencia, a la dirección, a la empresa. Quiero que sepas que no estoy aquí por eso, que no estuve por eso. Lo que hicimos fue real, pero lo que hice antes no quiero que me defina». Ella lo miró largo rato. Luego cerró el libro con lentitud. «Si renuncias, dejarás este lugar sin protección. La empresa caerá en manos de una junta debilitada. Las ratas regresarán, las hienas también, y yo no estaré aquí para sostenerlo. No me necesitas para eso», dijo Samuel. «Me necesitas libre. Y eso, Evelyn, solo puedo hacerlo si soy yo quien decide». Entonces Evelyn sonrió. «Decídelo, Samuel, pero hazlo por amor propio, no por castigo». Al día siguiente, Samuel redactó un documento legal en el que cedía todos sus derechos sobre Eldon Estate. Clara fue testigo. Lana lo firmó como fedataria digital. Evelyn no dijo una palabra cuando él se lo mostró. Solo asintió, y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar. No por pérdida, sino por redención. Pero el dilema ético más grande llegó después. La fiscalía ofreció inmunidad total si Samuel colaboraba con todos los detalles del operativo de infiltración del que había sido parte. Eso significaba exponer nombres, personas que aún vivían en la sombra, algunos que ya habían abandonado ese camino, otros que, como él, tal vez solo fueron herramientas. Si hablaba, se protegía. Si callaba, arriesgaba su libertad. Pasó una semana entera sin responder, hasta que una mañana cualquiera, con el cielo cubierto y el aroma del vino nuevo invadiendo el valle, fue al despacho de Evelyn y dejó sobre la mesa una carta. Luego se marchó sin decir adiós. En la carta escribió que aceptaba colaborar, pero bajo una sola condición: que nadie más pagara por errores cometidos por obediencia, que los nombres que revelara fueran usados para limpiar el sistema, no para hundir vidas en procesos interminables, que no quería justicia vengativa, sino justicia verdadera. Y entonces desapareció. Nadie supo dónde fue. Clara recibió una postal meses después, sin remitente. Una playa en Carolina del Norte, un barquito pesquero al fondo. En el reverso, una frase escrita con letra sencilla: «El vino está listo», y abajo una S. Evelyn murió al año siguiente, en paz, en su cama, con una copa de Cabernet entre las manos. Clara heredó la empresa. Lana se convirtió en su asesora digital. Y la historia de Samuel Vega quedó flotando en el aire como los secretos bien guardados. Aquellos que se recuerdan más por lo que callan que por lo que dicen. Pero cada año, en la fiesta de la cosecha, cuando cae el sol sobre los barriles dorados, alguien deja una rosa blanca en la puerta del despacho antiguo y nadie la toca, porque todos saben que hay silencios que no son olvido, sino perdón. El tiempo pasó
como pasa en los lugares donde el alma se cuida en silencio. Eldon Estate floreció bajo la dirección de Clara. Las ventas se estabilizaron, la marca se limpió, las barricas volvieron a girar al ritmo correcto, y en los rincones más profundos de la finca se hablaba de Samuel como quien recuerda a un antiguo fantasma que protegió la tierra y luego desapareció sin pedir nada a cambio. Hasta que llegó la carta. No venía de Samuel, ni de ningún lugar conocido. Fue entregada en la bodega principal, en un sobre encerado con un sello que Evelyn había usado solo una vez en su vida. Una vid entrelazada con un halcón. Clara la recibió en plena cata con distribuidores italianos. Sintió el frío de la advertencia antes de abrirla. Dentro, una sola hoja. Él no desapareció, solo cambió de forma, y ahora vuelve para lo que es suyo, nada más. Clara supo que eso no era una amenaza cualquiera. Buscó a Lana de inmediato. Revisaron el sistema de seguridad, escanearon todas las cámaras. No había señales de intrusión, pero algo se movía en los límites, en las viñas más lejanas, donde la niebla dormía entre las hojas. Esa noche, alguien saboteó los tanques de fermentación. No rompieron nada, no robaron, solo mezclaron ingredientes para arruinar un lote completo de la cosecha. Y en el acero de uno de los tanques, tallado a mano, una palabra: venganza. Clara no dijo nada a la prensa. Internamente activó un protocolo de contención. Lana revisó las copias de seguridad y entonces lo encontró. Un video, corto, apenas 30 segundos. Samuel, más delgado, ojeroso, pero su rostro, inconfundible. Miraba directo a la cámara. Decía una sola frase: no firmé para desaparecer, firmé para protegerla, pero ya no está, así que voy a reclamar lo que es mío. Y desaparecía. Lana pensó que podía ser falso, pero la tecnología no mentía. Era real, fechado 2 semanas atrás, ubicación imposible de rastrear. Clara se quedó sin palabras. No sabía si eso era una advertencia o un grito de ayuda. Durante días se preguntaron qué significaba ese mensaje. ¿Samuel había roto? ¿Se había cansado de cargar con la culpa? ¿O alguien lo obligaba a actuar? ¿Y por qué ahora, un año después de la muerte de Evelyn? Entonces Clara recordó algo, una cláusula. En uno de los documentos que Evelyn redactó antes de morir, había una cláusula sellada con la condición de ser abierta solo si un miembro directo de su familia reclamaba la propiedad de Eldon Estate bajo juramento de sangre. Samuel había renunciado, pero Evelyn, astuta hasta el final, dejó una puerta abierta, no para él, para alguien más. El hijo, nadie lo sabía, nadie lo imaginaba. Pero en uno de los viajes a Santa Bárbara, años atrás, Evelyn había congelado embriones con su segundo marido. Un acto médico privado, una decisión racional, clínica. Los archivos estaban sellados. El embarazo nunca ocurrió. Pero el embrión fue donado, o eso decía el documento. Lana siguió la pista. Tardó semanas. Finalmente dio con una clínica en México. Un procedimiento anónimo. Una madre de alquiler. Un niño nacido en 1990, entregado a un orfanato. Sin seguimiento. Solo un nombre en el acta de nacimiento: Diego. Las fechas cuadraban. Diego tenía ahora 34 años. Y su segundo nombre era Samuel. Samuel Diego Vega. Clara sintió el golpe como una explosión muda. Samuel no fue infiltrado en Eldon Estate, fue atraído, por sangre, por destino. Y Evelyn lo supo, desde el principio, o al menos lo sospechó. No lo adoptó, no lo reclamó, pero lo eligió. Y ahora él lo sabía. Ese era el verdadero giro. La empresa no había sido herencia por matrimonio, era herencia de sangre. Y él venía a tomarla. Clara lo entendió todo al fin. El mensaje, el rostro ojeroso, la mirada rota.
Samuel no estaba reclamando venganza, estaba reclamando identidad, y eso era más peligroso que cualquier conspiración. Porque el hombre que luchó por redimirse ahora se enfrentaba a la verdad que más lo dolía. No había sido un impostor, había sido el hijo que nadie nombró. Y la tierra, como la sangre, siempre llama de regreso. Samuel estaba volviendo, y esta vez no pedía permiso. El amanecer en Elden Estate tenía algo distinto ese día. No era el viento, ni el aroma de las uvas, ni siquiera el silencio con el que despertaban las hojas. Era algo en la atmósfera, una presión, como si el tiempo hubiera contenido el aliento. Clara lo supo antes de ver el mensaje. Una notificación silenciosa, un archivo adjunto, enviado al servidor interno, sin remitente. Solo una frase escrita en el asunto. Hoy, al mediodía, en la sala de cata. Solo tú y yo. Ella no lo consultó con nadie, no avisó a Lana, no convocó a seguridad. A las 12 en punto caminó sola hacia la sala de cata, donde décadas de historia, negocios y secretos se habían fermentado junto a los mejores vinos del país. Al entrar, lo vio. Samuel estaba de pie, de espaldas a la luz. No llevaba traje, ni corbata, solo una camisa remangada y el rostro de alguien que ha pasado por todos los fuegos posibles y ha salido entero, pero sin piel. Ella cerró la puerta detrás de sí. «Te esperábamos», dijo Clara con tono neutro. Él no respondió enseguida, solo tomó una copa del estante y la sirvió con un merlot del año en que Evelyn nació. «¿Sabes por qué eligió ese vino para enseñarme?», preguntó sin mirarla. «Porque es el que más tarda en revelarse, el que más oculta su verdadero sabor hasta que pasa tiempo en la boca. Evelyn era ese vino. Y yo fui el que nunca aprendió a saborearla del todo». Clara dio un paso al frente. «No estás aquí solo por ella». Samuel asintió. «Estoy aquí porque ya no puedo vivir dividido. Porque el mundo me dio un nombre. Evelyn me dio un propósito. Pero ni uno ni otro me explicaron quién soy realmente». «¿Y tú quieres Elden Estate?», dijo Clara con frialdad. «¿Eso es lo que viniste a buscar?». Samuel la miró. «Por fin. No vine a buscar tierra, ni viñas, ni oro líquido. Vine a terminar lo que ella comenzó, a corregir su error más humano, el de amarme sin nombrarme, el de protegerme sin asumir lo que éramos. Yo fui su error, pero también fui su redención, y quiero que el mundo lo sepa». Clara apretó los labios. Lo entendía, más de lo que quería admitir. «¿Y qué quieres que haga?», preguntó. «Quiero que me acompañes a decirlo». Samuel colocó sobre la mesa un sobre lacrado con el mismo símbolo de Evelyn, la vid y el halcón. Dentro, una declaración escrita a mano, un testamento emocional, no legal, no financiero, solo una confesión, firmada por Evelyn, fechada semanas antes de su desaparición. En ella decía que Samuel era el único ser humano en quien vio reflejado su espíritu, que no era sangre lo que hacía a una familia, sino las heridas compartidas. Que si algún día él decidía volver, la empresa debía escucharlo, no obedecerlo, escucharlo. Porque su voz era, al final, la única capaz de continuar lo que ella había callado toda su vida. Clara leyó el texto en silencio. Al terminar, alzó la mirada. Samuel ya no parecía un extraño, ni un enemigo, ni siquiera un heredero. Era solo un hombre cansado de huir. «¿Y tú?», le preguntó ella. «¿Qué vas a hacer después de decir todo esto?». Samuel sonrió con tristeza. «Voy a quedarme un año, solo un año. No para mandar, no para gobernar, para caminar los viñedos, para entender lo que Evelyn hizo con esta tierra, para despedirme, como no pude hacerlo cuando murió». Clara se acercó, le extendió la mano. «Entonces hazlo». Samuel estrechó la mano de la mujer que había protegido el legado como una guardiana silenciosa.
Afuera el viento soplaba con más fuerza. Las nubes se abrían sobre el valle. Y la tierra, esa tierra que había callado durante tanto tiempo, parecía lista para hablar. El clímax no era un disparo, ni un grito, ni una caída. Era un reencuentro. El reencuentro de un hijo con su origen, de una historia con su verdad, de una herida con su sanación. La noticia recorrió el mundo como una ola inesperada. Samuel Vega, el viudo de Evelyn Elden, regresaba no como heredero, sino como su hijo biológico no reconocido. La declaración fue publicada en todos los diarios importantes. No se trataba de una reclamación legal, sino de una exposición emocional que transformó la narrativa de toda una historia. Por primera vez la industria del vino dejó de hablar de poder y fortuna y comenzó a hablar de legado, de amor, de identidad. La reacción fue diversa. Algunos lo recibieron con escepticismo, otros con respeto, pero todos comprendieron que algo había cambiado para siempre en Elden Estate. Ya no era solo una finca legendaria, era también el símbolo de una historia que unió dos mundos, el del abandono y el del imperio, el de un hijo no esperado y el de una madre que jamás pidió perdón. Durante el año que siguió, Samuel no ocupó ningún cargo, no firmó cheques, no asistió a juntas, solo caminó, aprendió, escuchó, trabajó con las manos, se ensució de tierra, se empapó de lluvia, convivió con los recolectores, con los viejos que cuidaban los barriles, con los jóvenes que soñaban con crear algo nuevo. Fue uno más. Y fue ahí, en esa sencillez, donde encontró su lugar. Lana se convirtió en directora de innovación. Clara tomó la presidencia oficialmente. Juntas modernizaron la empresa sin romper sus raíces. El nombre de Evelyn se mantenía en cada etiqueta, en cada caja, en cada rincón del valle. Pero también apareció uno nuevo. En la edición especial del Cabernet de aniversario se leía al pie de la etiqueta para ese que llegó sin preguntar y se quedó para comprender. El día que se cumplió el año, Samuel reunió a todo el personal bajo el roble más antiguo de la finca. Era otoño. Las hojas caían con la misma dignidad que Evelyn había enseñado a cultivar. Allí, Samuel habló por última vez frente a todos. Dijo que no nacemos sabiendo quiénes somos y que a veces es necesario perderlo todo para entender lo que realmente importa. Que el amor no siempre llega como promesa, a veces llega como prueba, y que la tierra, al igual que la verdad, necesita tiempo para revelarse. Habló de su madre sin nombrarla, de su pasado sin justificarlo, de su futuro sin definirlo. Solo dijo gracias, y luego se marchó. Nadie lo detuvo. No dejó una carta, no dejó una dirección, solo una caja de madera. Dentro, una botella sin etiqueta y una nota escrita a mano. Este es el vino que nunca embotellamos, porque hay cosas que solo se entienden si se viven. No lo vendas, no lo sirvas, solo ábrelo cuando entiendas que el dolor también puede envejecer bien. Pasaron los años, Elden Estate prosperó, se convirtió en símbolo de renacimiento. Cada temporada los visitantes preguntaban por Samuel. Algunos decían haberlo visto en Argentina, en las montañas de Mendoza, otros en Galicia, bebiendo albariño en un puerto escondido. Nadie sabía nada con certeza, hasta que una tarde de verano, cuando Clara ya había comenzado a encanecer y Lana tenía a su primer hijo en brazos, llegó una postal, sin sobre, sin firma, solo una fotografía, un viñedo, nuevo, pequeño, entre colinas vírgenes, y al fondo una silueta, sombrero de ala ancha, camisa blanca, y una sola palabra al reverso. Estoy bien. Clara sonrió. No dijo nada. Solo guardó la postal en el cajón donde descansaban las cosas que no se explican, y caminó hacia los barriles, porque el vino no se acelera, se espera, como las historias que valen la pena. Y así, entre tierra, memoria y redención, Elden Estate siguió respirando, como una promesa que se mantiene viva,
como un corazón que, aunque roto, sigue latiendo. Si esta historia te hizo vibrar, si te atrapó cada giro, cada secreto, cada emoción, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete ahora a Clímax Inédito para descubrir más historias intensas, sorprendentes y con alma propia. Deja tu comentario. ¿Qué te impactó más? ¿Qué harías tú en el lugar de Samuel? Comparte este video con alguien que ame las historias que no se olvidan. Y prepárate, porque lo que viene será aún más poderoso. Aquí las emociones no terminan, apenas comienzan. Gracias